Amigos, soy Oscar Gómez y hoy les voy a hablar de la película El Resplandor de Kubrick. Aquí hay un detalle muy importante que hay que mencionar. El Resplandor originalmente es una novela de Stephen King. ¿Cómo podríamos definir a Stephen King como escritor? Primero que nada, hay que mencionar su competencia. Sí es un escritor, tiene conocimiento de su oficio. Pero yo detendría ahí mismo mi definición de Stephen King. Es eso, una persona con oficio, quizá un artesano, más que un artista. Yo no pondría ninguna otra característica que lo elevara en él. Y sin embargo, un libro de un escritor sí suficiente pero comercial, sí oficioso pero poco profundo, este gran cineasta, Stanley Kubrick, lo convierte en un clásico, lo convierte en una obra maestra. Y esto deja ver una de tres opciones que suceden en el mundo del cine cuando se recurre a un texto, a una novela. O se es sumamente fiel a la novela, si la novela es grandiosa, y entonces la película pierde por completo porque no puede abarcar ese universo, o es un libro mediocre, como el caso del que estamos hablando, que se convierte en una obra maestra fílmica, o la obra fílmica va por un camino propio, toma como inspiración y punto de partida un libro grandioso, y ambos resultados por separado son un gran resultado, como el caso de Orlando de Virginia Woolf, convertido en película. En el caso del Resplandor, hay que hacer mención especial de la música, lo cual no es raro en Kubrick, como él es un verdadero orquestador de la imagen, en el sentido de que tomando música culta, sabe escoger a la perfección los fragmentos ideales para darle una significación psicológica a sus escenas. En este caso, en El Resplandor, la música de Béla Bartók, de Ligeti y de otros maestros del siglo XX, música no tonal, música que ya pertenece a ciertas tendencias del siglo XX, donde la tonalidad se abandona por completo, nos da una atmósfera, en este caso, de terror, de suspenso, de misterio. Después muchos músicos de cine han imitado esta tendencia, han usado el dodecafonismo, el atonalismo, en fin, el serialismo para escenas de terror, escenas de cierto misterio. La actuación de Jack Nicholson, quizá uno de sus mejores papeles. No olvidemos que Jack Nicholson podríamos definirlo como un actor un tanto acartonado, en el sentido de que solamente interpreta bien este tipo de papeles, pero aquí es magnífico. Y claro, como siempre se debe de esperar de Kubrick, una pulcritud visual, es una verdadera poesía de la imagen, orquestada, finamente orquestada por el sonido, por la música. Entonces aquí tenemos un gran ejemplo de cómo un libro mediocre, un libro que no es una obra maestra de la literatura, es convertido en una obra maestra del cine. Gracias y hasta la próxima.